Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Esta serie la hemos titulado Aprendiendo a Sufrir. Es que lo que queremos hacer acá, hermanos, es más bien conocer a través de las próximas semanas, conocer a través de todas estas sesiones que vamos a estar hablando de este tema, qué es lo que dice la Biblia acerca del sufrimiento. Es que déjame decirte una cosa, el sufrimiento es un tema real que vivimos, es un tema que estamos constantemente enfrentando y todos en algún momento, de alguna manera o de otra, vamos a padecerlo, enfrentarlo, vivirlo, quizá unos de forma mayor, otros de manera menor, no sabemos, pero lo que sí sabemos es de que es algo que ocurre, es algo que pasa en nuestra vida. Quizá alguien lo esté pasando en este momento, quizá alguien lo está sufriendo, quizá alguien ya lo vivió, quizá alguien lo va a vivir o alguien lo va a volver a vivir, porque no es algo de que ocurre una sola vez y ya pasó. Ojalá fuera como la varicela, ¿no? Que te da y ya no te vuelve a dar, pero no es así. Es algo que constantemente está ocurriendo y estamos viviendo, y todos vamos a sufrir en algún momento en nuestro paso por esta tierra, y por eso queremos saber qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? Y lo primero que encontramos en la Escritura, ¿sabes qué es? Que el sufrimiento del hombre radica en la separación que tiene el hombre con Dios. El hombre sufre por la separación que tiene con Dios, y el hombre está separado de Dios por el pecado. Entonces, la causa del sufrimiento en la vida del hombre es el pecado. El hombre sufre por el pecado, y esto es algo que necesitamos tener bien claro, presente de manera constante en nuestra vida. No olvides este punto. No debemos olvidar que el hombre sufre por el pecado que hay. Entonces, vamos a sufrir mientras el pecado sigue existiendo en esta tierra, ¿sí? Hasta que el Señor venga por su iglesia, hasta que el Señor nos lleve a su presencia, hasta ahí vamos a poder disfrutar de su presencia, de la eternidad con Él, y por lo tanto ya no habrá más pecado en ese lugar, por lo tanto no habrá más dolor, y por lo tanto no habrá más sufrimiento. Pero es hasta que estemos con el Señor. Ahora entendemos lo que decía Pablo cuando mencionó: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es mientras estamos acá, el dolor es mientras estamos acá. En el mundo inevitablemente, hermanos, vamos a padecer, vamos a enfrentar dolor. Ahora, uno de los problemas más grandes del cristianismo el día de hoy consiste en que en ese afán de querer sentirnos bien con nosotros mismos, en ese afán de querer encontrar ese bienestar, ¿verdad? De que nada ocurre, de que yo siempre quiero estar bien, yo siempre estoy bien, hemos fomentado, ¿sabes?, en el cristianismo una actitud que no es bíblica hacia el tema del sufrimiento. Y llegamos a pensar, incluso, o se enseña desde el púlpito muchas veces, que el sufrimiento no es de Dios. Si estamos sufriendo es que algo está mal, y es que no deberías tú de sufrir, no deberías tú de padecer. Y si eres hijo de Dios, esto no debe estar pasando. ¿Y qué es lo que provoca? ¿O qué es lo que sucede con la vida del hombre? Se empieza a desanimar, se empieza a decaer. Entonces no estoy bien con Dios, entonces no está Dios bien conmigo. Entonces, ¿para qué sigo? Entonces, ¿para qué avanzo? Y hay desánimo, y por lo tanto hay también separación del Señor. Entonces, lo que necesitamos tú y yo primeramente aprender a reconocer es que el sufrimiento es una parte esencial de la vida cristiana. Escúchame bien. El sufrimiento es una parte esencial de la vida cristiana. Ahora, ojo aquí. No estoy diciendo que toda la vida de fe se trata de pruebas o se trata de aflicciones. No estoy diciendo esto. Por eso
Subraya esto de una parte de la vida cristiana, porque todo lo demás que es, el Señor nos da esperanza, el Señor nos da gozo en la salvación, el Señor nos da una vida eterna, el Señor te da experiencias diarias de su providencia, de su permanencia en nosotros y nunca se aparta de nosotros. Todo eso es gozo, todo eso es bendición que sí también disfrutamos, sí también vivimos. Y sí debemos de reconocer. Sin embargo, la vida cristiana también se caracteriza por muchos momentos y muchas situaciones, hermanos, de lucha, de conflicto. Todos hemos leído el Salmo 23, ¿te acuerdas? Es cierto, nuestro pastor, nuestro buen pastor, sí nos va a llevar junto a aguas de reposo, sí nos va a pastorear, ¿verdad? En delicados pastos, sí esto es una realidad para el creyente, pero llegará el momento en que vamos a padecer o a pasar por el valle de sombra de muerte. Es una realidad que vivimos, es algo que vamos a padecer. O sea, en medio de muchas cosas hermosas que la vida cristiana es y que Cristo ofrece en nuestra fe, en nuestro andar cristiano, debemos entender, saber que hay o habrá momentos duros y difíciles. Sí es verdad, sí es una realidad. Ahora, ¿por qué esto es así? Me han llegado a preguntar, pero pastor, si Cristo ya sufrió por nosotros, ¿por qué el cristiano tiene que sufrir? ¿Por qué tenemos que batallar? ¿Verdad? Déjame decirte una cosa, todas estas preguntas son genuinas, son legítimas, esa es nuestra naturaleza. No queremos sufrir, no queremos batallar. De hecho, si a mí me preguntan, oye, ¿escoges el sufrimiento? Te voy a decir que no. Eso es mi naturaleza. Nadie ora diciendo, Señor, mándame sufrimiento, por favor. Quiero padecer, Señor. ¿O sí? ¿Hay algún valiente que se atreva a decir esto? Señor, quiero sufrir. Ayúdame a sufrir. Ayúdame a pasar más sufrimiento. Lo quiero, Señor. De hecho, al contrario, ¿sabes cómo es nuestra oración? Señor, quita el sufrimiento de mí. Señor, no permitas que a mí me duela. No quiero doler, no quiero padecer, no quiero sufrir, no quiero. Y estamos constantemente sacándolo. Esa es la naturaleza del hombre. No queremos pasar por nada de eso. Y hacia allá nos inclinamos siempre. De hecho, hay una, no sé si llamarle iglesia, es un movimiento que lo he visto en México, acá no sé si iglesias que el título de su iglesia, así se llama, Pare de Sufrir. ¿Has visto? Y lo que te enseñan allá, ahí es eso. No, o sea, si tú das a Dios, vas a dejar de sufrir. Y es dar y dar y dar para no sufrir. Pero esto no tiene sentido, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que enseña más bien es que debemos aprender a sufrir. Ahora, no me malentiendas. No es que Dios quiera que sufras y te quiero aplastado ahí sufriendo. No es eso. Pero como te decía al principio, necesitamos recordar que sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Sufrimos porque todos somos criaturas pecaminosas, que vivimos en una sociedad corrupta por el pecado. Ahora, si lo ves de esta manera, ¿qué es lo menos que podríamos esperar de esta sociedad o de esta vida? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo menos que podemos esperar del mundo, de los que nos rodean? Realmente nosotros como creyentes, déjame decirte una cosa, no debería de sorprendernos las dificultades, los problemas de esta vida. No debería. ¿Por qué? Porque conocemos lo que es el pecado y por lo tanto reconocemos lo que es el pecador que nos está rodeando. ¿Estás de acuerdo? Sabemos qué es. Sabemos de qué se trata, cómo se comporta. No debería de sorprendernos. Es más, lo que deberíamos de esperar de este mundo y de esta vida es aflicción. Es sufrimiento. No lo digo yo. El Señor Jesús dijo en Juan 16:33. ¿Qué dijo? En el mundo tendrás aflicción. No está diciendo, si te portas de esta manera, tal vez tengas
Si haces esto, tal vez tengas. El Señor está afirmando y está diciendo, en el mundo vas a tener aflicción. En el mundo vas a sufrir. Vas a padecer. En el mundo te va a doler. Pero lo clave y lo hermoso es la siguiente palabra. Pero confía. Vas a padecerlo, pero confía. Vive en esa confianza. No está mal batallar, sufrir. Se trata de confiar. El Señor lo sabe. Y porque lo sabe, Él lo permite. En ningún momento el Señor Jesucristo procuró quitarnos de este mundo, sino más bien nos ayuda a enfrentarlo. No es de que cuando tú le reconoces y Él te salva, te dice, ya te salvé, te voy a llevar a otro planeta. No, el Señor no hace eso. El Señor reconoce y sabe que en el mundo habrá aflicción. ¿Por qué? Por el pecado. Y esto es algo que existe y es real en nuestra vida. Pero necesitamos su ayuda para enfrentarlo, porque en el enfrentamiento y con su ayuda se cumple su voluntad. Hermanos, Dios no deja de ser soberano a pesar de las dificultades. Dios no deja de ser poderoso y soberano a pesar de los problemas. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y a todas las cosas, te digo algo, Él le asigna un propósito. Todo tiene un propósito. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Dios hace que todo coopere para el bien de las personas que aman a Dios. En otras palabras, Dios no solamente tiene un plan trazado en nuestra vida, Dios no solamente tiene un propósito en nuestra vida, sino que Dios hace que ese plan y ese propósito te sirvan, sea de beneficio para ti, sea de bendición para ti. ¿Te das cuenta? A los que le aman, todo les ayuda, todo les sirve. Lo que Dios hace en tu vida o lo que Dios permite en tu vida es para tu bien. Y quizá ahora no lo podamos entender. O quizá durante el sufrimiento, en nuestra arrogancia, a veces hasta pensamos, oye, yo lo haría mejor. ¿Cómo es posible que Dios permita esto? Pues a veces se pasa el Señor, ¿verdad? Que le da las mejores batallas a sus mejores soldados, pero conmigo se pasa a veces el Señor. Es esa arrogancia de decir, Señor, tú estás mal y yo creo que mi idea es mejor. Pero te quiero preguntar algo. ¿No crees que si Dios nos creó, si Dios nos conoce, si Dios nos pensó, sus decisiones en nosotros son las mejores? ¿Cuántas veces hemos tenido esa arrogancia nosotros? Es decir, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué lo estoy viviendo? ¿Por qué me está permitiendo Dios? Tú estás mal, yo estoy bien. Es prácticamente lo que estamos diciendo. Entonces, en gran parte el sufrimiento no sirve, hermanos. No sirve. Y es Dios quien lo permite bajo su cuidado, porque Él va a cumplir un propósito en tu vida, en la vida del creyente. Él lo va a hacer. Ahora fíjate lo que dice, y me gustaría que busques, sí, aunque lo voy a poner aquí enfrente, busca el Salmo 139, porque quiero que lo subrayes, le pongas una banderita, le pongas corazones, florecitas, lo que quieras. Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. Te lo voy a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y esto que nos ayude, iglesia, a permanecer. El salmista escribió, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Dice, estaba, siempre ha estado. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día
Dios ya había trazado mi vida. Y a cada día, dice aquí, le asignó un propósito. Hermanos, el creyente no vive de casualidades. El creyente, su vida no es al azar. No es que Dios tenga una moneda en el cielo y la aviente cada vez que vas a vivir algo. Y dependiendo esto es, ok, vamos a ver si va para allá o va para acá. Esto no es así. Para los que creemos en Dios, todo tiene un propósito en nuestra existencia de parte de Él. ¿Cuán mayor ánimo podemos nosotros recibir entonces al saber que Dios tiene planeado nuestros días? Dios tiene planeado todas las cosas que estamos pasando. Cada día está escrito en su libro. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que muchas veces queremos nosotros tener el control de todo lo que pasa. Somos personas, somos controladores, somos tóxicos. Y como no sé qué va a pasar mañana, o sea, Dios sí lo sabe, pero yo no lo sé, entonces me frustro, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Y lo empiezo a mover a ver hacia dónde quiero yo que llegue, hacia dónde yo quiero, me siento mejor y lo empiezo a forzar. Pero no se trata de lo que yo haga o yo quiera, sino se trata de lo que Él quiere en mí. Y con eso yo debo de estar bien. Él escribió tus días, hermano. Él vive en un eterno presente. Él conoce todas las cosas. No se sale de su control. Quizá ahorita no lo sabemos, no lo entendemos. Pero tiene que ser suficiente para tu vida y mi andar. Dios tiene el control. Dios tiene. Él hace todas las cosas con un propósito y su propósito nos tiene que dar seguridad. ¿Por qué estoy ocurriendo esto? No sé, pero Dios lo sabe. Voy adelante. Continúo, avanzo. Señor, yo confío en ti. Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Y aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me dan aliento, me guían, me dan seguridad. Si yo me quiero mover, Dios, tú me regresas, porque mis días tú los tienes escritos. Y para todo, Dios tiene un propósito. Piénsalo. Tú no estás aquí por accidente, hermano. Tú no estás aquí por azares del destino. Tal vez en algún momento alguien te dijo, oye, es que tú no fuiste planeado, la verdad llegaste y no te esperábamos y bueno, a ver cómo le hacemos. Tal vez alguien viva marcado por esto, de que no, pues nunca fui deseado, nunca tuve un propósito, yo no debería estar aquí y eso me ha dolido, me ha lastimado, me ha marcado en mi vida. Déjame decirte que tú llegaste porque Dios quiso que llegaras y punto. Tú estás porque Dios quiere que estés, tú tienes porque Dios quiere que tengas y esto es así. Tu vida tiene sentido. Tu andar tiene sentido. Lo que estás pasando tiene sentido. Sea lo que sea. Duela lo que duela. Cualquiera que sea tu condición. Dios te creó y en su libro escribió todos tus días. Dios es un Dios que obra con propósito. Y sus propósitos siempre son para beneficio de su pueblo y para gloria de su nombre. Recuerda esto. Dios está poniendo su gloria en ti. Dios está poniendo su gloria en ti cuando te salva, cuando te hace suyo. ¿Tú crees que Él lo haría si no fuera seguro lo que está haciendo? O sea, tú invertirías en algo que sabes que no tiene valor. O sea, no es de que Dios diga, voy a invertir en Luis y sé que Luis a cada rato falla y siempre es inconstante. Tal vez pierda, pero a ver, voy a poner mi gloria en Él. ¿Tú crees que Dios va
a invertir o a dar o poner en juego su propia gloria en tu vida cuando la pone en ti. Recuerda eso. Dios puso su nombre en ti. Dios puso el nombre de Cristo en ti. Vive en esa seguridad. Vive en esa seguridad, lo que sea que estés pasando, lo que sea que estés padeciendo. Recuerda que se trata de Dios en ti. Él está seguro de lo que está haciendo con tu vida. Fíjate, Dios no solo planeó su propósito, sino que Él se va a encargar de cumplirlo en ti. Dios no solamente escribió cada día de tu vida y dijo, a ver qué sale. Suéltalo, a ver qué pasa. No, Él se va a encargar de que eso que estás viviendo, que estás padeciendo, que estás sufriendo, cumpla su propósito. Quizá tú y yo podamos planear, pensar, decidir, mira, voy a ir allá, voy a hacer esto, voy a cambiar de país, voy a cambiar de casa. Pero al final te digo una cosa. Dios va a hacer lo que Él ya estableció en tu vida. Podemos planear, pero Dios es el que decide al final. Y en eso debemos de tener seguridad. Y en eso debemos de encontrar paz. Mi familia y yo estamos en un proceso migratorio desde hace muchos meses. Que aún no nos resuelven. No se ha movido nada. No sabemos qué va a pasar. Pero sabemos esto de Dios. Conocemos esto de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Son sus planes. Si Él me quiere aquí, aquí voy a estar. Si Él me lleva a otro lado, allá voy a ir. No falta que yo me afane en ningún momento, en ninguna situación. Él me va a tener donde Él quiera y yo estoy bien con eso. Y mi familia está bien con eso. ¿Por qué? Porque se trata de Él. Mi vida se trata de Él. Nos cuesta muchísimo a los cristianos aceptar el sufrimiento en nuestras vidas o en la vida de algún familiar. Te digo por qué. Porque no hemos logrado comprender, no hemos logrado aceptar la realidad de la soberanía de Dios. Nos cuesta porque no hemos encontrado el verdadero significado de lo que es Dios soberano. Que Dios es soberano significa, hermanos, que todo está en su control. Todo está en sus manos. Todo lo orquesta de acuerdo a su voluntad. Te digo una cosa, el continuar viviendo sin reconocer a Dios y a su soberanía en medio de las circunstancias nos perjudica porque no podemos nosotros recibir el efecto positivo, fortalecedor y perfeccionador que las pruebas tienen en la fe del creyente. Yo no sé si tú sepas, pero las pruebas, el sufrimiento, tiene efectos positivos en nuestra fe. Lo dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de tu fe produce, literalmente es perseverancia. Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Cómo podemos demostrar que tenemos fe si no pasamos por pruebas? Yo me puedo llenar la boca de decir tengo fe, soy un hombre de fe, estoy lleno de fe, pero nunca tengo pruebas. Nunca paso por pruebas. Es como, ¿cómo puedo demostrar que yo amo si no hago sacrificios? ¿Cómo demostrar que soy seguidor de Jesús si no quiero sufrir? Recuerda lo que dijo Jesús en Juan 15:20. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dijo Jesús, también ustedes. Si yo he sufrido, espérense tantito. ¿Te das cuenta?
El sufrimiento en la vida cristiana, cuando tú lo vives bajo su voluntad, conforme a su voluntad, esto es algo natural. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra del mundo, hermano. El creyente va en contra del mundo caído. Muchas veces cuando no sufrimos o no queremos sufrir, ¿sabes cuál es la manera en que lo hacemos? Nos acomodamos al mundo. No quiero sufrir, entonces hago lo que el mundo hace, para no batallar, para no sufrir. Pero Dios no te llamó a ser como el mundo, Dios te llamó a ser como Cristo. ¿Y cómo vivió Cristo? Nunca salió mentira de su boca. Alimentó al hambriento, ayudó al necesitado. ¿Y qué fue lo que él recibió? Sufrimiento. Sufrimiento. Primera de Pedro 2:21 dice, porque para este propósito, fíjate, fuiste llamado. Pues también Cristo sufrió por ustedes y nos dejó ejemplo para seguir sus pasos. Se trata de esto, se trata de entenderlo, aceptarlo y enfrentarlo con la ayuda de Dios. No se trata de que dejes de sufrir. No quiero sufrir. Se trata más bien de que lo entiendas, lo aceptes y lo enfrentes con su ayuda. Y todo esto resulte para su gloria. No lo vamos a evitar, hermanos, porque a eso fuiste llamado. Tu vida y mi vida ha sido llamada para vivir la vida de Cristo en medio de un mundo en contra de Cristo. ¿Te das cuenta? A eso fuimos llamados. ¿Te acuerdas lo que Jesús le dijo a los discípulos en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Luego le dijo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra testigos en el original, en el griego, es mártis. En el español lo traducimos como mártir. Ahora cámbiala. ¿Cómo dice? Jesús les está diciendo que a lo largo de sus vidas, el trabajo que les había encomendado sería testificar, pero ese testimonio, adivina qué va a traer. Martirio, sufrimiento. Y vemos la vida de los apóstoles y cómo terminó cada uno de ellos. Todos murieron como mártires, a excepción de Juan, pero él vivió como mártir. ¿Te das cuenta? Entonces, si sufres y Dios permite que sufras, es con un propósito. Solamente asegúrate que tus pasos estén dirigidos por su palabra, para que aún en medio del sufrimiento encuentres paz. Un gran ejemplo de esto fue Job. A mí me encanta la historia de Job. Él conocía su vida y su relación con Dios. Él sabía quién era Dios para él y quién era él para Dios. Y te digo una cosa, aunque su esposa y sus amigos lo señalaron y lo acusaron injustamente, su relación con Dios lo mantuvo firme en medio de todas las circunstancias. Su relación con Dios lo mantuvo firme. Quizás tú en algún momento te has sentido solo, te has sentido desamparado, te has sentido que tu vida ya no tiene propósito, confundido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo estoy pasando? ¿Por qué? No entiendo lo que estoy viviendo. Está ocurriendo nada más porque sí, salió de la nada. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros fallamos, ¿verdad? Y hay consecuencias, decimos, ok, sí, Señor, es cierto, yo fallé y esto me tocaba. Pero va a haber ocasiones que tú digas, estoy haciendo todo bien, estoy buscando del Señor. No sé si te ha sucedido, más cuando apenas estamos conociendo a Cristo, ¿no? Quiero ir a la iglesia, y quiero leer y quiero orar. Y es cuando más lucha hay, ¿no?
No sabes ni por qué, ni en dónde, de dónde vino. Y experimentamos lo que Job experimentó. Ahora pensemos un poquito en él. ¿Job entendía algo mientras lo pasó? No. ¿Job tenía culpa de algo? La Biblia dice que Job era íntegro y recto. Él no merecía lo que estaba pasando. Él no se lo había ganado. Pero algo importante que podemos nosotros aprender de la historia de la vida de Job es que en medio del dolor no se trata de aprender, de comprender, sino de confiar. ¿Sí le pueden cambiar? No puedo. En el sufrimiento no se trata de comprender qué es lo que está pasando, por qué está pasando, sino más bien se trata de confiar en el Señor. Se trata de Él. ¿Sí me explico? Eso es lo que podemos nosotros ver en Job, ver en la Biblia, y que nos tiene que ayudar en medio de todo lo que estamos viviendo. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no está mirando hacia otro lado. Dios no te está ignorando, que a veces sentimos así, ¿no? ¿Te imaginas cuánto tiempo pasó Job? Pero ¿qué era lo que él decía? Dios dio, Dios quitó. Sea la gloria a Él. Dios te está moldeando. Dios está trabajando en ti. ¿Y sabes cómo se moldea el metal? Pasándolo por fuego. Tenemos que pasar por ese fuego, tenemos que pasar por esas pruebas para que concluyamos en lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, que Dios nos permita sufrir si es para ser más como Cristo. Que Dios nos permita sufrir si es para crecer en santidad, si es para perseverar en la fe, si es para tener más paciencia y si es para demostrarnos que somos hijos de Dios. Si tú puedes creer que Dios tiene un propósito para lo que te está permitiendo vivir, puedes también creer que Él te va a sostener en medio de lo que estás viviendo. Recuerda que su nombre es el que se debe de glorificar y Él se va a encargar de eso. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.